Dios les bendiga grandemente en este momento. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque una vez más podemos compartir de la palabra de Dios. Podemos, pues, compartir la palabra del Señor. Hemos estado hablando en algunos videos acerca de lo que es la autoridad. No solamente desde el punto de vista, ¿verdad?, de quien la ejerce, sino también desde el punto de vista de los que debemos someternos a ella. Y uno de los puntos clave en esto es la autoridad que se ejerce dentro del hogar. En este punto vamos a hablar específicamente de la autoridad que ejercen los padres sobre los hijos. Sabemos que los hijos deben someterse a los padres, pero los padres son la autoridad que están sobre los hijos. Pero hay un punto que casi quizás no se toca mucho y no estamos con esto inclinándonos hacia la parte de los hijos, sino que también hay que hay que ser equilibrado y tomar los dos puntos en cuenta. En cuanto a que los padres no deben provocar a ira a sus hijos y que los padres no deben exasperar a sus hijos. Vamos a leer en Efesios 6:4, dice: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Colosenses 3:21 dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay una responsabilidad grande en los padres. Y abarca el desarrollo social, el desarrollo psicológico, el desarrollo emocional y el desarrollo espiritual de los hijos. A veces algunos padres piensan que criar un hijo es solamente físicamente que crezca, pero muchos padres a veces no toman en cuenta la parte emocional de los hijos, que también debe crecer junto con la parte física, la parte psicológica. Deben preocuparse también por eso, que crezca sano en esa área. La parte social, que la persona sepa desarrollarse y desenvolverse con otras personas, porque esto va a ser un punto muy clave, pero muy clave en su desarrollo después que sean adultos y estén solos para la toma de decisiones, para poder llevarse bien con las demás personas. Esto es un punto muy importante y muchas veces se descuida. Salmo 127:3 dice que los hijos son herencia de Jehová. El Señor nos da los hijos, ¿verdad? Pero cuidarlos, debemos instruirlos, debemos corregirlos, debemos guiarlos a Dios, ¿verdad? Que ellos conozcan de Dios. Somos la cobertura espiritual para nuestros hijos. Mientras los hijos están bajo nuestra autoridad, nosotros somos cobertura espiritual para ellos. Y esa parte también hay que cuidarla. Durante la niñez y la adolescencia, cuando el enemigo de las almas aprovecha muchas veces, porque es la parte más vulnerable del ser humano, es cuando el enemigo más aprovecha para tratar de hacer nexo, para tratar de buscar un derecho legal en la persona, para tratar de, aprovechando la falta de cobertura espiritual de los padres, trata de hacer daño en los hijos, trata de influenciarlos, trata de inclinarlos al mal. Por eso los padres no debemos descuidar esta parte. En cuanto dependa de nosotros, ¿verdad?, debemos hacer nuestra parte, porque tampoco somos perfectos. Pero en cuanto dependa de nosotros, debemos hacer esta parte. Lo digo porque mayormente lo que estamos haciendo conciencia, y muchas veces esas cosas como que se olvidan, como que se dejan a un lado, como que no se le presta a veces la atención que se necesita. Hacer lo mejor que podamos, que esté de nuestra parte, para que mañana ellos puedan dar buen fruto, ¿verdad? Vamos a inculcarle la palabra de Dios y los principios cristianos, según Proverbio 22:6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esto significa que si el niño fue instruido en un camino malo, van a necesitar un milagro de Dios, ¿verdad?, para poder apartarse de ahí, porque lo que se inculca en la niñez y en la adolescencia, o lo que se omite y se crea como una fortaleza, después para derribarlo es más difícil. Por eso dice un dicho que el árbol que crece torcido nunca sus ramas endereza. Dios la puede enderezar, porque para Dios no hay nada imposible. Pero lo que queremos enfatizar es que es más difícil, ¿verdad? Entonces, esta parte hay que cuidarla. Puede ser que en la niñez después que ellos sean adultos, ellos tropiecen, ¿verdad? Puede ser que tomen decisiones de las que luego se arrepientan. Pero ellos siempre van a volver al cimiento que se les enseñó cuando ellos eran niños, cuando ellos eran adolescentes. Siempre van a volver ahí, aunque se desvíen en algún momento. Hay mucha posibilidad, hay más posibilidad de que vuelvan a lo que a ellos les enseñaron, porque ese fue el fundamento que se les enseñó. ¿Qué sucede si no tienen ningún fundamento? Si no se les enseñó principios, no se les enseñó valores, no se les enseñó nada bueno. Ahí hay un vacío. Que el niño, la persona adulta va a caer en un hoyo.
La persona adulta va a ser un adulto físico, pero emocionalmente, psicológicamente, en esas áreas que no se le ayudó, en esas áreas en que no se tomó en cuenta, en esas áreas todavía va a ser un bebé, todavía va a ser un niño. Entonces hay que cuidar esa parte. Hay muchas personas grandes, crecidas físicamente, pero que internamente son niños, porque no crecieron emocionalmente, ni psicológicamente, ni tuvieron desarrollo social para relacionarse con otra persona y tienen problemas constantes igual que un niño. Entonces esa parte tenemos que cuidarla como padres. La palabra de Dios nos invita, ¿verdad? Y nos insta, mejor dicho, a corregir a los niños, corregir a nuestros hijos. No se pueden dejar de corregir. La palabra de Dios dice que tú le das con una vara y mañana entonces tú te vas a evitar, ¿verdad? Otras molestias más grandes. Nos insta a corregirlos, a castigarlos, a disciplinarlo, pero advierte que no lo exasperes. Y eso pasa muchas veces. Que no lo provoques a ira, que no te apresures a destruirlo. Eso es violencia y eso está castigado por Dios y por la ley también. Es necesaria la corrección, pero sin pasarse los límites, sin perder el propósito y motivación de la misma. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la motivación de una disciplina? Es enderezar al niño, es guiarlo, es educarlo. Ese es el propósito. Cuando ese propósito no se enfoca, no se toma en cuenta y lo que se hace es que se destruye, que se provoca ira, que se trata con irracionalidad, entonces el niño también se va a frustrar y va a crecer emocionalmente, psicológicamente frustrado, porque no va a saber qué es lo correcto, porque lo corrigieron mal o lo despersonalizaron cuando era para nosotros tomar los extremos. Como humano eso es facilísimo. O tú estás, hay personas así y naturalmente es así. Tomamos los extremos muy fácil. O tú estás triste o estás demasiado contento, pero no sabes a veces no sabemos, hay personas que no saben manejar el promedio, saber cómo controlar para estar en el momento justo, en la posición justa. Entonces eso pasa también con la disciplina. A veces se toman los extremos y a veces se cambian también la manera en la que se debe hacer. Hay que llevar siempre un equilibrio. Por ejemplo, no se debe ser flexible cuando hay que ser firme, pero tampoco se puede ser duro y ser inflexible cuando cuando se necesita flexibilidad. Todo tiene su momento, por eso hay que analizar las cosas para poder actuar. Hay mucha importancia en saber, ¿verdad?, ser flexible cuando hay que ser flexible y ser firme cuando hay que ser firme. Porque eso es algo que va a ayudar al niño a afirmar su personalidad y su carácter. Pero si el niño se confunde, porque nosotros como padres actuamos contrario, ¿verdad? Flexible cuando tenemos que ser fuerte y fuerte cuando se puede ser más flexible. Entonces esto va a crear mucha confusión y así mismo va a ser la personalidad del niño, una personalidad confundida. Durante la niñez también es que se afirma la baja estima. Y muchas veces eso es por arbitrariedad. A los niños no es bueno, por ejemplo, poner a los niños en una posición de vergüenza delante de otras personas. Eso no significa que uno no lo vaya a corregir, pero hay que tener un equilibrio muchas veces. Hay que saber cómo hacer las cosas, dónde hacerlas, y hay que saber cómo hacerlo. Otras veces, en vez de ayudar a construir la personalidad de las personas o de los niños, de los hijos, a definirla, entonces lo que hacemos es que la afectamos. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? Diciendo una cosa con palabras, pero con hechos decimos lo contrario, tanto sea con el ejemplo, como sea diciéndole ahora que haga algo que tiene que ver con un principio, ¿verdad? Y luego diciéndole una orden que vaya contrario a ese principio. Entonces el niño se confunde y también lo que sucede en este caso es que como el papá es la autoridad, y si el papá o la mamá es una persona que no tiene equilibrio en su personalidad, tampoco le va a poder transmitir equilibrio a la personalidad del niño. Muchas veces el niño lo ve como una autoridad y se limita a preguntar. Lo que hace es que se queda con su confusión y se queda crece así. Y eso luego le afecta en su vida. Tampoco podemos decirle al niño, por ejemplo, tener un principio de que nosotros sabemos que no se debe hablar mentira. Y tener ese principio, o saber que debemos enseñarle ese principio. Y luego, por ejemplo, sucede algo y mandamos al niño, dile a fulano tal y tal cosa. Por ejemplo, dile que no estoy aquí, estando ahí. Entonces, con ello le estamos enseñando a mentir. Y eso también confunde al niño y lo enseña a tener
una personalidad irresponsable. No es posible, ¿verdad?, enseñarles responsabilidad y luego usar la autoridad de una manera arbitraria para que el niño no cumpla con sus responsabilidades, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta, hay que enseñarle, si le enseñamos al niño a tener palabra, por ejemplo, claro, a su nivel, porque puede ser que le esté cometiendo un error y hay que corregirlo. Pero sí hay veces que no se trata de que ellos estén cometiendo un error, se trata de que nosotros a veces como padres no tenemos la razón o nosotros somos los que estamos cometiendo el error, pero queremos arbitrariamente, utilizando una autoridad incorrectamente y arbitraria, queremos imponerle a ellos a hacer algo solamente porque aquí yo soy el que manda y tú vas a hacer lo que yo digo. Entonces eso es incorrecto porque tenemos autoridad sobre ellos y debemos guiarlo correctamente. Pero si no lo hacemos como debe ser, solamente lo hacemos porque mi orgullo me dice que tiene que hacerlo así, aunque no tenga la razón. Recordemos que un día también le daremos cuenta a Dios cómo manejamos lo que el Señor puso en nuestras vidas. Quiero enfatizar, porque es muy importante, ¿verdad?, que el enemigo de las almas va a aprovechar el periodo, ¿verdad?, de la niñez y de la adolescencia para tratar de influenciar al niño. Va a tratar de utilizar esta etapa para tratar de abrir una puerta en el niño que luego, ¿verdad?, cuando crezca, pueda utilizarla. Entonces hay que cuidar mucho porque esto es una etapa vulnerable porque el niño está bajo la protección espiritual de sus padres y si sus padres se descuidan y abren la puerta, puede pasar así. Personas, por ejemplo, que han hecho pacto con el enemigo, ¿verdad?, y le han entregado sus hijos o sin darse cuenta han ido donde un brujo y han comprometido a sus hijos también y luego el enemigo encuentra un derecho legal aquí para atacar a esos hijos. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace, porque esto es muy delicado y nosotros como padres no estamos llamados a exponerlo a mal a nuestros hijos, sino a cuidarlos espiritualmente y en todas las áreas. Muchos padres descuidan estas áreas y ellos mismos, y esto facilita una oportunidad al enemigo. Otros lo hacen porque maltratan a sus hijos, ¿verdad? Lo maltratan y abren puertas. Cuando los hijos son maltratados, cuando los hijos son violados, cuando los hijos son tratados con irracionalidad, eso va a crear en ellos una amargura, va a crear en ellos un rencor, va a crear en ellos una confusión y el enemigo va a crear en ellos temor. Una de las cosas más fácil que puede sentarse en un niño cuando está en esta edad es el temor y es el rechazo. Y el enemigo utiliza mucho, pero mucho estas puertas para influenciar a la niñez y para ayudarlos o para desayudarlos, mejor dicho, para que no crezcan como personas integralmente espiritual, emocional, psicológicamente íntegros, sino que el enemigo va a aprovechar toda esta oportunidad. Así que hay que tener mucho cuidado. La educación en los niños, ¿verdad?, y en los adolescentes, y la atención no es solamente referente a algo material, A veces los papás quizás nos preocupamos porque ellos tengan el juguete, ¿verdad? Nos preocupamos porque vayan a la escuela y eso es muy bueno, pero quiero dejar dicho que no es lo único. Proveerle dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Hay cosas que a veces se salen de la mano de uno, pero dentro de la posibilidad de uno, el mejor ambiente en el hogar, proveerle también un crecimiento psicológico y emocional sano. Eso es parte integral del crecimiento. A veces pensamos, mira, mis hijos crecieron, yo los hice hombres, los hice mujeres, pero no sabemos las heridas que esos niños llevan por dentro, no sabemos las cosas que tienen sembradas en sus corazones por la mala manejo que muchos padres hacen, porque muchas veces los provocan a ira, muchas veces los confunden, muchas veces los exasperan. Y la Biblia habla en contra de esto. Entonces esta parte hay que llevar un equilibrio. Disciplina y corrección nunca debe faltar, pero tampoco se debe ir al extremo de provocarlos a ira, ni de exasperarlos, ni de confundirlos, ¿verdad? Hay que tener un equilibrio en todo esto, para que el enemigo no aproveche, no le demos ventaja, ¿verdad? Hay que criarlos, dice la Biblia, en disciplina y amonestación del Señor. Hay que amonestarlos. No, eso nunca puede faltar, eso es lo primero, pero con equilibrio y sin pasar los límites, ¿verdad? También hay cosas que se hacen por omisión. A veces no se trata de que se hizo algo malo, sino se omitió hacer algo que se debió haber hecho. Y eso también puede crear un vacío en el niño que lo llene, o en el adolescente, que lo llene después de una manera muy incorrecta. Entonces, hay cosas que no se deben omitir. Bueno, ya pusimos un ejemplo referente a esto que lo voy a enfatizar porque creo que una de las cosas que más omitimos,
que es el desarrollo emocional de los niños. A veces omitimos esto. Nos preocupamos, sí, está bien, yo le doy comida, yo le doy educación, pero no nos preocupamos porque su desarrollo emocional sea correcto y su desarrollo con relacionarse con otras personas. Esto va a ser muy importante y va a ser una base muy, muy importante, valga la redundancia, ¿verdad? A la hora de este niño desarrollarse en el mañana. Una buena relación con los demás en su hogar o con los amigos que tenía y un buen equilibrio emocional va a ayudar a que estos niños tengan también hogares. Como decíamos, el equilibrio es importante y hay que llevar todo, ¿verdad? Sin irse a los extremos, para poder tener también un equilibrio en la personalidad, para poder transmitirle eso al niño. Dios nos ha entregado a los hijos, ¿verdad? Cuidemos de no ser nosotros la causa de que ellos tengan heridas y sin razón, ¿verdad? De no ser nosotros los protagonistas, ¿verdad? De la falta de un crecimiento integral en ellos. Porque también sabemos que está lo que es la voluntad. Tú puedes enseñarle algo, tú puedes darle la mejor educación a un niño, y cuando él llegue a su edad adulta, él va a elegir si quiere seguir su camino o no. Esta conciencia que estamos haciendo es en cuanto dependa de nosotros, ¿verdad? Y siempre debemos orar por ellos. Pero ya después que ellos son adultos y ya ellos deciden que por lo menos si Dios lo guarda de seguir, ¿verdad?, en el camino que se le ha enseñado, y la Biblia dice que permanecerán en él, inclusive si se desvían volverán, pero que en cuanto dependa de nosotros no estén en mal camino por nuestra falta de haberle dado, ¿verdad?, lo que ellos necesitaban. Sino, ¿verdad?, que nosotros podamos ser como un fundamento para que ellos tengan un crecimiento integral. Hay muchas madres que piensan que sus hijos, ¿verdad?, que sus hijos después que crezcan y van a ser diferentes. Y hay algo que hay que tomar en cuenta. El hogar es una base. En el hogar uno aprende a relacionarse, en el hogar uno aprende a tolerar a la otra persona, en el hogar uno aprende principios y valores. Lo que uno no aprendió en el hogar, para aprenderlo después solo, tiene que tener mucha fuerza de voluntad y mucho deseo. Y decir, no, yo no voy a ser igual, yo no quiero hacer eso porque eso no está bien. Yo mismo me voy a autoenseñar, yo mismo voy a buscar ayuda. Tiene que tener una actitud así una persona para salir de un hogar disfuncional, y convertirse en alguien diferente, porque se puede. Pero tienen que tener mucha fuerza de voluntad. Entonces, lo más fácil que puede pasar es que la persona traslade el ambiente de su hogar. Si su hogar fue disfuncional, eso mismo va a llevar al hogar que forme. Entonces, hay un refrán, muchas personas repiten, y yo no estoy de acuerdo para nada con eso, que la mujer hace al hombre y el hombre hace a la mujer. Eso no es verdad. La única manera en que una mujer hace a un hombre es cuando el hombre se deja hacer. Y la única manera en que un hombre hace a una mujer es si ella lo permite. Hay una voluntad ahí que hasta Dios mismo la respeta. Entonces no es verdad. Usted se casó, no vaya con la esperanza de que usted va a ser diferente porque usted se casó. Al revés, los problemas van a ser más. Entonces, ninguna mujer hace ningún hombre y ningún hombre hace ninguna mujer, a menos que ellos sean personas muy humildes y se dejen corregir y se dejen ayudar, porque eso también puede pasar. Pero nadie hace a nadie. Entonces eso no es verdad. Los que se casan vayan a llevar al hogar lo que aprendieron en su hogar. Eso van a llevar. Y si una persona viene de un hogar disfuncional y no tiene actitud de aprender a ser diferente, eso mismo va a llevar al hogar. Y eso mismo va a ser. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Un padre ausente puede hacer la total diferencia en un hijo. La mamá tiene que ser muy dedicada para que ese niño crezca bien. Se puede. Pero la falta de un papá es una falta en un hijo. Pero mucho más cuando hay la falta de un padre. Muchas veces las madres que tienen que luchar con los hijos solas tienden a sentirse un poquito, tienden a ser un poquito más agresivas, un poquito más exigentes, tienden a tener a cierto modo a veces más mal humor por la situación que están pasando. A veces pasa eso. Y esto muchas veces influye en influenciar a sus hijos, a tratarlos mal porque ellas se sienten mal. Entonces un hijo que nace y que se cría en un hogar con un padre ausente y una mamá que es muy dura,
tiende a no tener un hogar feliz, tiende a llevar eso mismo al hogar, tiende a repetir lo que trajo del hogar. Entonces, hay que tomar eso en cuenta, porque a veces, muchas veces, creemos que los problemas que están en nuestros hijos están porque, se casó con fulana y fulana, es esto o aquello. No, el hijo lleva y la hija lleva al hogar lo que aprendió en su casa. Lo que aprendió en su casa lleva. Entonces, hay que tomar esto muy en cuenta. Hay que tomar esto muy en cuenta. El hogar que tú naciste, eso va a llevar tú al hogar que tú estás formando. Entonces, no nos podemos perder en esto. Las mamás a veces tenemos más cuota y más responsabilidad en cómo son nuestros hijos que cualquier otra persona que esté alrededor de ellos después que ellos son adultos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Porque lo que nosotros le inculcamos, la falta que tuvimos con ellos de darle amor, de darle cariño, eso va a afectar su vida de hogar y eso lo van a llevar a sus esposos o a sus esposas. Así que nosotros tenemos una cuota muy importante en los hijos que no podemos traspasársela a otra persona o pensar que otra persona es responsable de lo que nosotros como padres en el hogar somos responsables. Entonces hay que cuidar esa parte, ¿verdad? Porque el enemigo no va a desaprovechar ninguna oportunidad para poner sus fortalezas en nuestros hijos cuando ellos son niños, cuando son adolescentes, especialmente si tuvieron que pasar por trauma fuerte. Edifiquemos lo de Dios en ellos, ¿verdad? Porque nosotros un día le vamos a dar cuenta a Dios. Eso digo, dependiendo, ¿verdad?, de lo que nosotros podamos hacer, dependiendo de lo que esté a nuestro alcance, y pedir ayuda, ¿verdad?, cuando sea necesario, porque no podemos creernos la supermujer o el superhombre. No nacimos con un manual para ser padres, pero también podemos pedir ayuda, ¿verdad? Y dejar que otras personas, no ser orgullosos y dejar que otras personas nos ayuden. Porque también a veces el orgullo nos impide recibir enseñanzas que pueden ser de bien para nosotros también hacerlo con nuestros hijos. Así que no vamos a descuidar esa área. Y si usted sabe, si ya usted es adulto y tuvo hijos y usted sabe que no le pudo dar lo mejor por las circunstancias a su alrededor no fueron las mejores, ore por ellos, para que Dios los ayude, para que Dios los liberte, para que Dios le permita esa parte que se quedó sin crecer, sin ser íntegras, Dios le permita pues ser libre. Hay muchas personas hoy que están bien atadas, pero esas ataduras las recibieron en sus hogares, cuando eran niños, cuando eran adolescentes, porque lamentablemente tuvieron que pasar por procesos difíciles que ellos no podían entender y que ellos no podían soportar, y padres quizás con un poco de, lógicamente no nacimos con ningún manual, ¿verdad? Falta de información quizás, no pudieron quizás darle la mejor enseñanza. Ore por ellos para que Dios obre, porque Dios puede hacerlo todavía. Pero vamos, los que estamos a tiempo, vamos a cuidar lo más posible de orar por nuestros hijos, de darle la mejor educación que podamos, no solamente físico, eso lo quiero enfatizar, la parte emocional es importantísima, la parte psicológica es importante. Usted puede criar un hijo, pero si psicológica y emocionalmente no creció, hay problema. Entonces vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría y nos dé entendimiento y a orar por aquellos, ¿verdad?, que ya están grandes y necesitan, ¿verdad?, edificarse en esas cosas que no pudieron darnos nuestros padres quizás cuando éramos pequeños. Así que Dios le bendiga en gran manera. Espero que haya sido de bendición y que lo compartas para que otros padres también puedan tener conciencia de esto. Estamos derribando fortalezas y también estableciendo el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para que puedas recibir, ¿verdad?, una palabra de bendición. Estamos haciendo conciencia y también estamos pues dando palabras de motivación para tu vida, para que te sean de bendición y tú puedas también compartirla con otras personas. Que Dios te bendiga grandemente.